Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurisati. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurisati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia, el reclutamiento de estadounidenses por parte del Servicio de Inteligencia cubano. Un documento desclasificado por el FBI y conocido en su totalidad por el programa La Noche, revela cómo las universidades más prestigiosas del país norteamericano son el nuevo objetivo de los organismos de espionaje del régimen de los hermanos Castro. El punto clave de la noticia: apelando a su ideología de izquierda y explotando sus debilidades personales, profesores y estudiantes estarían haciendo parte voluntaria e involuntariamente del servicio de inteligencia cubano. Les ofrecen negocios, viajes a la isla y en algunos casos utilizan tácticas coercitivas como el atrapamiento sexual. Todo ello con el objetivo de recolectar información, secretos y poder influir en ellos cuando en el futuro asuman altos cargos en el gobierno estadounidense. El sector académico en Estados Unidos ha sido y sigue siendo un objetivo clave de los servicios de inteligencia extranjeros, entre ellos el del régimen cubano. Así lo concluyó un informe interno no clasificado del FBI, fechado el 2 de septiembre de 2014 y que fue conocido por la unidad investigativa del programa La Noche. El encabezado tiene como título Inteligencia cubana enfocada hacia la academia. El entorno abierto en las instituciones educativas resulta ser un escenario favorable para la dictadura castrista en su objetivo de reclutar como espías y agentes a profesores y estudiantes en la potencia norteamericana. En consecuencia, los servicios de inteligencia cubanos son conocidos por apuntar activamente al mundo académico estadounidense, con el propósito de reclutar agentes con el fin de obtener información de alto valor y realizar actividades de influencia. Para llevar a cabo su estrategia de reclutamiento, Cuba tiene su mirada puesta sobre aquellas personas que dentro de la academia estadounidense muestran afinidad con la ideología de izquierda. El informe de la Agencia Federal de Investigaciones califica el método como agresivo y en coincidencia con lo que había advertido en el pasado Chris Simmons, ex oficial de contrainteligencia de Estados Unidos, deja claro que la intención de Cuba va más allá: detectar a los posibles mejores estudiantes candidatos a cargos dentro del gobierno de Estados Unidos. Los servicios de inteligencia cubanos han perfeccionado el trabajo de emplazar agentes, que incluye enfocarse agresivamente en universidades estadounidenses bajo la premisa de que un porcentaje de los estudiantes pasará eventualmente a ocupar posiciones dentro del gobierno de Estados Unidos, que pueden proporcionar el acceso a información útil para el servicio de inteligencia cubano. En el documento, el FBI señala que instituciones de fachada cubanas en territorio estadounidense son usadas para aproximarse a los objetivos, así como las redes de colaboradores y de agentes en instituciones de la isla que reciben instrucciones de oficiales de inteligencia del régimen. Este proceso incluye la identificación de individuos favorables para detectar la recopilación de información sobre estos individuos y llevar a cabo una contratación efectiva. El Servicio de Inteligencia cubano obtendrá la información a disposición del público en las universidades, incluyendo detalles sobre los programas de estudio, programas de posgrado, becas y organizaciones. Esto incluye información personal de directivos y profesores, tales como las tendencias políticas de la universidad. El informe no clasificado revela que la dictadura castrista, en su método de detección y alistamiento de espías, tiene como blanco principal a universidades ubicadas cerca a oficinas diplomáticas cubanas en importantes ciudades de la potencia norteamericana. El Servicio de Inteligencia cubano focaliza específicamente a universidades por su prestigio, importancia y proximidad a las sedes diplomáticas cubanas en Nueva York y Washington. Esta información puede ser recogida directamente por oficiales de inteligencia bajo cobertura diplomática asignados a los Estados Unidos o a través de sus agentes reclutados. Pero no solo el régimen cubano aprovecha en la academia estadounidense a las personas con perfiles afines al comunismo para reclutarlos como espías y agentes de influencia. También ejecuta, según el informe, tácticas coercitivas como viajes a la isla con todo pago, promesas de negocios y hasta entrampamiento sexual.
Esto puede incluir comprometedores videos o grabaciones obtenidas a través de diversos medios, incluyendo una trampa sexual. Un lugar para este compromiso ocurre cuando los visitantes viajan a Cuba para los viajes planificados. En definitiva, el servicio de inteligencia cubano puede obtener control de un individuo a cambio de mantener el secreto de información comprometedora. Riesgos de viajar a Cuba. No es sorprendente, un lugar clave del servicio de inteligencia para identificar a las personas de interés es la propia Cuba. El servicio de inteligencia explotará activamente a los visitantes de la isla. A propósito del tema de hoy, le preguntamos a nuestros televidentes, ¿cree usted que las universidades de los Estados Unidos son un blanco vulnerable para el reclutamiento de espías por parte de la inteligencia cubana? Los invitamos a que nos respondan a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche. Y saludamos a esta hora en Washington, D.C. a Stephen Donahue. Él es el director de McClarty Asociados, ex asesor de la Casa Blanca en temas de seguridad, ex oficial de inteligencia militar, especializado en América Latina. Señor Donahue, bienvenido al programa La Noche. Buenas noches, Jason. También nos acompaña en la capital de los Estados Unidos el señor Frank Calzón, es el director ejecutivo del Centro para una Cuba Libre. Ha brindado su testimonio como experto ante comités del Congreso y la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra. También fue representante para Washington de la ONG Freedom House. Señor Calzón, bienvenido al programa La Noche. Me da mucho gusto estar con ustedes. Los alcances del régimen cubano para intentar espiar en los Estados Unidos. Quiero preguntarle primero a usted, señor Donahue, una labor de espionaje puede tomar muchos años, más si se está hablando de un espacio académico como lo ha revelado este documento del FBI al que tuvo acceso el programa La Noche. ¿Desde hace cuánto se pueden estar aplicando este tipo de tácticas por parte de cubanos, de servicios de inteligencia cubana en los Estados Unidos? Bueno, recuerde, Jason, que la inteligencia y el poner espías en el campo enemigo viene desde toda la historia hasta en los principios de la Biblia. Y esto lo hemos visto, por cierto, en Cuba, especialmente desde que llegó el régimen cubano, porque en ese entonces había la amenaza inminente de una invasión por parte de los Estados Unidos hacia la isla. Eso ya ha cambiado con los tiempos y ya no hay ninguna amenaza de ese tipo, pero sí la importancia que tiene los Estados Unidos sobre la vida y la economía cubana es enorme. Y por eso Cuba sigue tratando de reclutar gente que pueda por lo menos informarle sobre la actitud y las políticas estadounidenses que se están desarrollando hacia Cuba. Y también en el caso de alguien que pueda subir en la burocracia y la política estadounidense, poder influenciar esa misma política a los fines, hacia los fines de la isla. En Washington, señor Frank Calzón, esta es una forma diferente a otras tradicionales conocidas de hacer espionaje. ¿Por qué cree usted que los escenarios académicos sean ahora el blanco del régimen de los hermanos Castro? Bueno, en realidad no es una fórmula tan nueva, porque en los años 30, 40, 50, en las universidades norteamericanas había un gran apoyo a la Unión Soviética. Los espías que trabajan para el gobierno de La Habana trabajan de diferentes formas. Por ejemplo, quizás la más famosa de todos, Ana Belén Montes, tenía el trabajo de enviar secretos del gobierno norteamericano a La Habana, pero al mismo tiempo tenía otra función, quizás tan importante, que era tratar de influir en la forma en que los que tomaban las decisiones en el Pentágono analizaban la cosa de Cuba. Es decir, ella era parte de un equipo de trabajo que continuamente trataba, y continúan haciéndolo, trataba de convencer al pueblo norteamericano, a la prensa norteamericana, a los líderes en el gobierno, de que Cuba es una pequeña isla que no es ningún peligro a los Estados Unidos, pero los que saben algo de la historia del país saben que Fidel Castro le pidió a Nikita Khrushchev que lanzara una bomba atómica en los Estados Unidos, y sabe que Cuba
tiene unos vínculos muy fuertes con países como Siria, como Venezuela, como Corea del Norte, a donde mandó aviones de guerra o trató de mandar aviones de guerra hace como un año. Señor Donoghue, ¿por qué cree que el sector académico sea el principal blanco de los servicios de inteligencia cubanos para reclutar sus espías? Bueno, normalmente los jóvenes son más idealistas y son más fáciles de convencer de una posición que para ya alguien adulto y que ha visto un poco de cómo funciona el mundo parece una locura. ¿Quién a nuestra edad pensaría en tener una economía o un sistema de gobierno sin las libertades de expresión, de libertad de prensa como las que hay en Cuba para nuestro país? Nadie. Pero los jóvenes se pueden convencer fácilmente de la ideología izquierdista y eso les presenta una oportunidad para poder engañarlos a tomar ese punto de vista, y ya después de que los tienen enganchados es muy difícil salirse de esa onda, porque ya son sujetos a chantaje por parte de la inteligencia cubana. Quiero preguntarle, señor Donoghue, ahora por el informe, lo que revela este documento del FBI, en el modus operandi, en la forma como están actuando agentes oficiales o clandestinos del gobierno cubano. ¿Usted qué logró encontrar? ¿Qué le llama la atención en esta forma de reclutar a estadounidenses para que finalmente terminen colaborando con la isla? Lo que a mí me convenció o me sorprendió tanto era el nivel al cual estaban haciendo este tipo de operaciones, el nivel en cuanto a la cantidad de universidades que son sujetas a este tipo de vigilancia para posiblemente poder hacer estos reclutamientos y estas operaciones, y la manera en la cual tan fácilmente han logrado hacerlo con agentes que han logrado hacerle daño enorme a los Estados Unidos, como lo mencionó el señor Calzone. Esta señora Montes le hizo daño real a los Estados Unidos, pasando la información del más alto nivel al gobierno cubano durante el tiempo que estuvo espiando contra los Estados Unidos como traidora que fue. Señor Calzone, para entender cómo escoge el régimen cubano sus objetivos y cómo le apuesta a futuro de que uno de estos estudiantes, por ejemplo, termine siendo uno de sus colaboradores, quisiera que nos explicara el sistema de espionaje cubano. ¿Cómo están organizados? Finalmente, ¿qué buscan cuando podrían llegar a infiltrar una institución educativa y más adelante el mismo Estado de la Unión Americana? Bueno, hay que entender que la agencia de espionaje cubano tiene un departamento que se especializa precisamente en la cuestión esta de los académicos, los investigadores. Hay una experta sobre la cuestión cubana, Julia Zweig, en el Council on Foreign Relations, que según informes de prensa, el gobierno cubano ayudó y le puso a su disposición 5 o 6 agentes de inteligencia que la ayudaron en la preparación o en la recopilación de información para su libro. Es decir, eso es algo que el gobierno de Cuba le hace un favor a un académico para sacar un libro. Por otro lado, los profesores, como en el caso de profesores en la en la Universidad Internacional de la Florida, cumplen una labor importante para el gobierno de Cuba, porque algunos de estos profesores que ya están trabajando para la Agencia de Inteligencia de Cuba o que tienen una amistad con algún diplomático cubano y conversando le pueden decir, yo tengo un estudiante que vale mucho y que apoya la revolución cubana, y qué bueno sería que el gobierno de Cuba le pagara un viaje con los gastos pagos a la isla. Ese viaje con los gastos pagos a la isla es el primer contacto en un lugar más seguro de la inteligencia cubana. Eso no quiere decir que cada estudiante que vaya a Cuba se va a convertir en un agente. En los años 60 y 70, muchos estudiantes de izquierda
fueron a Cuba a cortar caña, en la brigada Antonio Maceo, en la brigada Venceremos, y muchos de ellos al pasar los años se dieron cuenta de lo que había sucedido, sí. Y simplemente comenzaron a criticar el castrismo. Pero, sí. pero el régimen no necesita miles de espías, el régimen necesita 1, 2, 3, 10 en puntos clave, como el caso de Ana Belén. Señor Calzón, permítame, para que conozcan nuestros televidentes, cómo es el método del régimen cubano para reclutar a estudiantes o docentes como espías o agentes de influencia en territorio estadounidense. Vamos a detallar lo encontrado en este informe. Comienza con la selección y el análisis de algún trabajo académico que será usado como motivo de acercamiento o contacto con el autor, como usted lo decía, quien previamente habría sido detectado por su afinidad con la ideología de izquierda. El informe del FBI contiene un ejemplo de este proceso de reclutamiento en el que, según la agencia federal, los oficiales de inteligencia cubana, bajo cobertura diplomática, juegan un papel protagónico. El revelador ejemplo de cómo la dictadura castrista recluta a sus objetivos fue incluido por el FBI en su informe, tomando como referencia un testimonio que la agencia federal dijo obtener de un ex oficial de la inteligencia cubana. Los oficiales de inteligencia cubanos ubicados en la misión de Cuba ante Naciones Unidas en Nueva York o la sección de intereses cubanos en Washington, D.C., obtienen un trabajo publicado por un profesor o un estudiante. En lo sucesivo, el individuo dirigido de una universidad que está monitoreando el servicio de inteligencia. El segundo paso en el método de reclutamiento es estudiar el material académico obtenido para diseñar un plan de acción. El material es estudiado y procesado por un oficial de inteligencia en La Habana que se encarga de dirigir el esfuerzo. Este oficial se pone en contacto con un agente dentro de Cuba, posiblemente un académico cubano cooptado. Ambos analizarán el trabajo publicado y diseñarán un plan de acción que puede incluir una carta personal dirigida al individuo en los Estados Unidos. Con la mencionada carta, la inteligencia cubana da inicio a un acercamiento amistoso con el objetivo detectado. La carta sugerirá un interés genuino en el inicio de una amistad o contacto sobre el tema del artículo. La carta personal se convierte en un pretexto para el contacto inicial del oficial de inteligencia cubano radicado en Estados Unidos con el individuo focalizado. El individuo objetivo ahora tiene contacto con un cubano diplomático interesado en su trabajo. El oficial de inteligencia cubano tiene un punto de partida para construir una relación y evaluar al individuo en términos de motivaciones, debilidades y acceso actual y futuro a información. Ya con su objetivo seleccionado en Estados Unidos, Cuba dedica meses e incluso años a evaluarlo, aprovechando el acercamiento logrado y valiéndose de algunos ofrecimientos como viajes a la isla. A través de reuniones, cenas y hasta invitaciones para visitar Cuba, el servicio de inteligencia cubano llevará meses o años para evaluar al objetivo. Otros agentes cubanos en contacto con el individuo focalizado, posiblemente debido a su ubicación en la universidad, pueden apoyar ese esfuerzo de evaluación.